simplemente despejamos la temperatura 4 y todo lo demás ya tenemos. Verificamos, volumen 4, temperatura 3, volumen 3. Tenemos, ¿no es cierto? Entonces decimos, despejando, a ver, vamos a despejar. Temperatura 4 va a ser igual. Temperatura 3 por volumen 3 entre volumen 4. Y todo esto elevado a la gamma menos 1. ¿Cierto? Temperatura 1 ya han copiado esta parte para que lo borre, por favor. Y todo eso elevado a 0,4. Entonces, nos da un valor equivalente a 86, redondeando 0,2. ¿Qué cosas? Grados Kelvin. $86,02. ¿Listo? Y por último, entonces, aplicando lo que llegaría a ser la ecuación de estado, decimos que la presión 4 va a ser igual a número de moles por la constante R por la temperatura 4 entre el volumen 4. La presión 4, entonces, vamos a tener 1 por 0,082 por la temperatura 4 que hemos acabado de hallar, 86,02 entre el volumen 4, que sería 3,13. Entonces tenemos la presión 4 igual a 2,25 atmósferas. Y reemplazamos en nuestra tablita, ¿no? Listo. Entonces ahora verificamos en función de los valores, las cantidades que nos salgan el gráfico. Por ejemplo, la presión 3 en el gráfico me indica que es la presión máxima. Y efectivamente, ¿no? Nos da una presión gigantesca de 738 atmósferas. La segunda presión sería la presión 2, 328, está bien. La tercera presión mínima sería la presión 4, 2,25, coincide. Y la presión 1, bueno, una atmósfera. Coincide, ¿no es cierto? Luego tenemos los valores para el volumen. El volumen 2 tiene que ser mucho menor al volumen 1. Comprobamos, el volumen 2 tiene 0,05 litros. El volumen 1, 3,13. Entonces coinciden, ¿no? Nuestros datos de la tabla con nuestros datos del gráfico. Ya, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta? Si no responden, quiere decir que sale a 2. Del proceso 1 a 2, tenemos que vemos que es un proceso adiabático. Entonces, automáticamente colocamos el valor del calor igual a 0, porque no existe transferencia de calor, ¿no es cierto? Transferencia de temperaturas. Entonces tenemos un calor igual a 0. Entonces, por la primera ley de la termodinámica, decimos que la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Si el calor es igual a 0, entonces decimos que la variación de energía interna es igual al mismo valor que el trabajo, pero con signo
negativo. ¿Sí? Listo, entonces encontramos la variación de energía interna. ¿A qué es igual la variación de energía interna, Yáñez? Ya, ya, bien. Sería temperatura final menos, no es por, menos T1, ya. Entonces tenemos 1, CB nos da entonces 5 medios, de aquí estamos copiando, ¿no? 5 medios por 1,987 por la temperatura 2. ¿Cuánto sale la temperatura 2, Yañas? Hola, hola. 200, ya. La temperatura 1, ya. Listo. Entonces introducimos los valores a la calculadorita y decimos 5 medios por 1,987 por 200 menos 38,17. Entonces nos da un valor igual a 803,89. La variación de energía interna entonces va a ser igual a 803,89. ¿Qué cosas? Calorías. Calorías, porque esta constante es para calorías, ¿no es cierto? Listo, entonces ese valor colocamos en nuestra tablita. 803,89. Listo. Luego nos fijamos que la variación de energía interna es el mismo valor al trabajo, pero con signo diferente. Entonces quiere decir que el trabajo va a ser igual a menos 803,89. Listo, entonces, antes que lo borramos de la calculadora, vamos a calcular la variación de entalpía. Y simplemente vamos a cambiar el CB con el CP. Entonces decimos, la variación de entalpía va a ser igual a 1 por 7 medio por 200 menos 38,17. ¿Sí? Entonces tenemos la variación de entalpía 7 medios. Y nos sale un valor equivalente a 1125,45. Entonces ese valor colocamos acá. 1125,45. Ya, hasta ahí copien, por favor. Vamos al punto 3. Del punto 2 al punto 3 sería un proceso isocórico. Es mucho más fácil, ¿no? El proceso isocórico. Entonces vemos que el trabajo, ¿a qué es igual el trabajo, Yáñez? En un proceso isocórico. Bien, porque no existe desplazamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? En función de la primera ley de la termodinámica,
calor menos el trabajo. El trabajo es igual a 0. Entonces quiere decir que la variación de energía interna es igual al calor. Listo. ¿A qué sería igual la variación de energía interna, Yáñez? No, no, no. 3-2. Al Vergés, dices. Ya. Entonces tenemos la variación de energía interna va a ser igual a 1 por 5 medios por 1,987 por la temperatura 3. ¿Cuánto sale, Yáñez? La temperatura 2. Listo, entonces ese valor introducimos a la calculadora. 5 medios por 1,987 por 450 menos 200. ¿Sí? Ya. Entonces me da un valor igual a 1241,88, redondeando. ¿Qué cosa? Calorías. N, Cp, temperatura 3, menos temperatura 2. Entonces decimos la entalpía 1, 7 medios, 1,987, 450 menos 200. Entonces tenemos, solamente reemplazamos, ¿no? Y nos sale 1738. Coma 63, ya, redondeando. Entonces tenemos acá 1738,63. Listo, y con eso hemos terminado entonces del 2 al 3. Del 3 al 4 sería una expansión adiabática, pero el procedimiento es el mismo. Y de la misma manera, del 2 al 3 llegaría a ser una expansión isocórica, pero del 4 al 1 sería una compresión isocórica. Y de la misma manera, el valor